Vamos a ir grabando acá ya. Por el capacitor. Y aquí está el arreglo. Cómo debo organizarlos. En delta o en estrella. Por lo pronto en delta está aquí. Ya, aquí tomado capacitores ya más definido, más organizado. En una planta instalada ya. Y aquí está donde pide, puedo corregir que si tengo una energía consumida o activa, acumulada, determinar el factor de potencia ideal. Bueno, esto ya vamos a hacerlo conmigo primero, ¿no? Ejemplo, después ya van a hacer ustedes. Bueno, aquí hay más ejemplos. Entonces vayan leyendo, por favor, esto, pero las tareas, todo eso voy haciendo conmigo. Por ejemplo, estos son los capacitores o los contactores. Ustedes conocen contactores, ¿no? ¿Sí? Contactores de, por un circuito eléctrico. Tiene parecida la forma, o sea, es parecida. La única diferencia es que no tiene esta resistencia de choque. Estas de acá se llaman resistencias de choque. Esto que tienen aquí en circuito, esto aquí. ¿Ya? Estas son las que saltan, es como si es una protección para que no se me dañe en cierta forma el capacitor. Cuando se eleva la corriente o hay problemas cuando uno se quema, pues no afecta a los demás. Ese es el detalle entre estos contactores. Intervienen y se interrumpen así. ¿Ya? Es como un sistema, una medida de seguridad para los equipos. Aquí está otro ejemplo, ¿no? De otra forma. Saltan pero, o sea, ¿se pierde esa parte y hay que cambiarla para que Claro, funcione lo demás? claro, hay que cambiar. Una vez que salta esto, lógicamente que no va a funcionar esa etapa, ¿no? Porque vienen por etapas, ¿ya? Y no va a funcionar. Entonces tengo que Similar volverlo a la... reemplazar por otra. Porque son filamentos nomás. Sí, Filamentos. Una resistencia específica definida, ¿ya? Que el fabricante mío ya te lo provee. similar a los fusibles. Algo similar, algo similar. Vamos a decir, ya pongo un ejemplo así, ya que se salta o se corta cuando hay mucha corriente que pasa por el dispositivo ya y que va a afectarme al capacitor. Ya está la regla, ¿no? De cómo interviene esa operación. Y ahí está de más bien. Entonces, desde ya les digo que vayan leyendo esta PDF, que es más completo. Y el resumen, ya igual se lo voy a pasar si quieren ir directamente a los puntos más donde fuimos viendo, ¿no? Y si algunas cositas están muy complicadas, ¿dónde podemos buscar algo más? No, conmigo vamos a hacer No ejercicio. sé, Vamos a hacer, o sea, la idea es que vayan ustedes leyendo y adquiriendo lo que son los conceptos, ¿ya? Que les quede claro el tema de que es una potencia reactiva, que es aparente, que es activa. Por ejemplo, cuando yo voy a dibujar el triángulo de potencia, ¿en qué sentido estará la reactiva? Supongamos que tengo triángulo de potencias, que sería esta. Aquí, ¿dónde estaría la reactiva, por ejemplo? La reactiva es un problema, ¿no? Así que estaría en este punto. el lado opuesto. Lado opuesto, ¿no? Entonces tengo que tener eso en cuenta. Reactiva. Aquí sería la activa, la que no, la que se aproveche. Y esta es la resultante de ambas. La aparente es la hipotenusa. Sí, la hipotenusa o la resultante de ambas, ¿no? O sencillamente, si yo quiero encontrar el factor de potencia, es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, esos conceptos quiero que te tengan claros para que no haya inconvenientes después al desarrollar ejercicios. ¿Ya? Hoy vamos a hacer ejercicio ya con más ejemplos. Entonces ya va a ser más fácil para ustedes aplicar esta parte. Ya, estos son ejemplos de introducción. Esto yo se lo dejo a ustedes. Es tipo ley de Ohm y aplica un poco reactiva y demás. Y aquí abajo se va incluyendo ya la reactiva, inductiva, capacitiva. Ya va ejemplo, ya, ¿no? Va viendo ejemplos. Bueno, ya vamos a compartir la diapositiva entonces. Ahí, ingeniero. Ya lo van a leer, Le por favor. quería una cosita así. No todos conocemos muchos componentes, así que los componentes un poco nuevos, si los puede ir explicando, ¿no? Así como lo Claro. estaba haciendo. Ya, me avisan. Solamente ustedes me dicen esto, un mensaje o si no, sobre qué más quisieran ampliar su concepto o qué componentes quisieran conocer más. Me avisan, por favor, porque ahí, quizá no estoy tomando muy en cuenta eso al grado de algunos, ¿no? De conocimiento de algunos. Otros quizá conozcan sin problema, pues, porque ya
pasamos en materias anteriores, todo eso, pero algunos que saltaron directamente esta materia tal vez por el pensum o demás, ¿ya? Así que no hay pena, pero todos tenemos que saber lo mismo. Bueno, tengo que aprender, así que no se preocupen de eso. Voy a colocar también información técnica sobre los contactores, lo que son guardamotores, disyuntores térmicos, teletérmicos, para que ya vayan viendo cuál es cuál. Cambien la simbología, que es necesario saber, porque para usar el programa que es el Codiel y también el Cadecimo, es simbología. Tengo que saber la simbología. Si no la sé, no voy a poder armar nada. ¿Eh? Pero la simbología lo vamos a ver más adelante todavía. Por ahora terminemos con lo que es factor de potencia. En sí es amplio, pero vamos a avanzar a un cierto punto, lo vamos a dejar en stand-by y vamos a continuar con lo otro. Una vez que ya aprendamos lo otro, ya continuamos con el factor de potencia, pues ya más concreto, donde ya vamos a intervenir a usar lo que son ya instalaciones más grandes, potencia total consumida por si un sector determinado. ¿Ya? Estoy colocando esta diapositiva para que la que vimos el día de ayer, llegamos a un punto donde no quiero que nos tranquemos con unos conceptos. Este de aquí está más básico para que entiendan el concepto del día de ayer y vamos a continuar con el del día de ayer para terminarlo y se entienda. Y después vamos a empezar a hacer ejemplos. ¿Ya? Esa es la idea de esta diapositiva. Y esta dos ya la voy a subir ya, sí o sí. Pero ya tienen un documento más completo en la plataforma para que ustedes ya vayan avanzando. Bien. Esta parte. Bueno, aquí es esta parte de lo que es el factor de potencia. No olvidemos que es la relación entre la potencia activa y la aparente. ¿Ya? Queda claro que es aparente, ¿no? Y que es activa, que es reactiva, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la potencia de las tres que es la perjudicial? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál sería de las tres la perjudicial? Reactiva. Potencia reactiva. Muy bien, la potencia reactiva. Ahorita vamos a demostrar por qué es tan perjudicial. Vamos a ir, ¿eh? Bien, entonces el factor de potencia encierra esto. Es la relación que existe entre potencia activa y aparente. Eso significa que en este caso la energía se ha convertido en trabajo, eso significa el factor de potencia, y el valor ideal del factor de potencia es 1. ¿Ya? Seguimos. Bueno, aquí tengo lo que es ya la potencia efectiva real, la fórmula en una instalación monofásica, ¿ya? O genérica. Este quiere decir monofásica, significa que una fase y un neutro, ¿ya? ¿Qué es fase y neutro? Es la derivación, sabemos que tenemos dos tipos de instalaciones. Hay una que es trifásica, ya para recapitular para algunas personas que no tienen bien el concepto. Yo tengo 3 cables que van en la línea de suministro eléctrico, básicamente. 3 fases. Hay otra que vendría a ser el neutro, ¿ya? El neutro. Entonces, al decir esta fórmula que estoy aplicando aquí abajito, como es, solo está hablando de una sola potencia, entonces está hablando de una fase y un neutro. Entonces, mi resultado va a ser el siguiente. Va a ser que yo voy a derivar acá un neutro, ¿ya? Un neutro, y también voy a derivar una fase, cualquiera de las 3 que tenga aquí arriba. ¿Listo? Entonces, lo que alimente aquí, yo puedo calcularlo con esta formulita que tengo aquí. ¿Ya? De esa forma. Es una, más que todo, para instalaciones genéricas monofásicas. No estoy especificando motores exactamente. No significa que hay un motor, voy a aplicar esta fórmula, no. ¿Por qué? Porque también este ángulo no sencillamente hay en motores. También hay en equipos, por ejemplo, tubos fluorescentes, focos de neón, Goliath, tubos LED,
Todo lo que es electrónico te genera esa potencia reactiva. Ya todo lo que tiene también su arrancador, a su reactancia y su arrancador. Entonces, ahí igual se puede considerar como potencia reactiva. Sumando, considerando todo eso, porque no van a ser solamente de un foquito, dos. ¿Qué tal si es por decirles, van a hacer una instalación, una iglesia, por decirlo así? Una iglesia y un montón de focos, ¿no? Póngale unos 50 focos. Sumemos todos esos focos, la potencia total, de 40 watts por 50. Digamos, ¿cuánto es? A ver, 40 por 50. Me va a salir 2000 watts de potencia. Bien, pero esos 2000 watts no son netos, ¿ya? Hay también un factor de potencia. Entonces, yo ¿dónde me voy a fijar eso? En la reactancia. En la reactancia del componente que la alimenta, el dispositivo electrónico o reactancia. Ahí me va a decir, yo voy a buscar en su plaquita, me va a decir ahí, coseno de 60, más o menos, tiene así. Coseno de 60 tiene más o menos, 65 si no me equivoco. Está en ese rango su reactancia, ¿ya? El arrancador es otra cosa. El arrancador hace que esto ya haga que se estabilice la tensión con respecto a la corriente porque no esté desfasada. Entonces hace que arranque el equipo. Es instantáneo, solamente es para que arranque. Después funcione, ¿no? Se alimenta el equipo nuevamente. Ya no todo el tiempo el arrancador está activo ahí, ¿no? Solamente es para que arranque, como dice, por eso se llama arrancador. Y es para que desfase, nivele las dos magnitudes, corriente y tensión, y pueda encender la reactancia. Pero en ese proceso del cambio, pasó esto. Hay un desfase, un factor de potencia. Ese se llama pico, factor pico. Este factor pico se registra, si es muy alto, se registra en mi medidor y prácticamente si el factor de potencia, como es grande la instalación, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Como es grande el consumo, entonces eso me va a empezar para mí perjudicial. Entonces la empresa que suministra energía eléctrica me va a perjudicar en el tema de una multa, ¿ya? Entonces cuando la instalación es mucho más grande, sí o sí se requiere corregir el factor de potencia, ¿ya? Porque ¿qué ocasiona esto? Vamos a ver más adelante. ¿Qué ocasiona todo este problema? ¿Qué tal si no lo corrijo o no me da la gana, por decirlo así? Soy rebelde, entonces van a ver qué provoca. Corregir y no corregir. Bien, aquí tengo otro que es el dañino. Aquí está el dañino. Bueno, este no tiene la culpa, ¿no? Si no se genera con el motor. El motor gira y este ya se generó, ya su potencia reactiva se llama. Esa potencia que genera el motor no sabe por dónde escapar, así que sale por el mismo cable por donde es alimentado. Entonces ahí es donde se sobredimensiona el cable y para provocarle problemas de que el conductor se dañe, ¿no? Se sulfate, se carbonice o hasta el punto que pueda haber un cortocircuito si la carga es grande, ¿no? Entonces ese sería un motivo del funcionamiento. Entonces no es nomás, ¿y qué tal si tenemos que aumentar otro motor, otra carga y no nos fijamos que hay ese problema? Peor todavía va a ser problema. Entonces, son muchas consideraciones que tengo que tener en cuenta, ¿ya? Y tengo otro, que sería, bueno, la aparente, ¿no? La aparente, aquí me faltó colocar aquí es raíz de, en este caso, raíz de teorema de Pitágoras. Ahí está. Ahí está raíz de 3, ¿ya? Esa es la formulita. Aparente es igual a P2, o sea, potencia activa, más la reactiva al cuadrado. Por si acaso está al cuadrado, no es a 2. ¿Ya? Una forma de calcular la aparente en monofásica, únicamente yo necesito el voltaje y la corriente en monofásica. O sea, fase y neutro. Otra forma también de calcular, ya, si fuera trifásica, ya tengo que aumentar aquí raíz de 3. Cuando usted ya hablemos de motor trifásico o una carga genérica trifásica, entonces yo tengo que aumentarle aquí raíz de 3, aquí adelantito. ¿Ya? Aquí, bueno, por ejemplo, para que no estemos con dudas. Así, este es aparente, es igual a raíz de 3 por voltaje por corriente.
Este de aquí sería raíz de 3, ¿no? Tengo que tener esas componentes, voltaje y corriente, y además que la instalación sea trifásica para usar esta fórmula. Y si no tengo estas líneas trifásicas, entonces voy a instalar monofásica, que es voltaje y corriente, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar una de la otra. Otra forma también para calcular la aparente es usando ya sea monofásica o trifásica, la aparente, ¿no? La aparente es igual a la potencia activa, ¿no? A la potencia activa sobre coseno del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo. Esa sería otra forma. Otra vez más. Es coseno del ángulo. No tengo el símbolo ahorita, ¿ya? Coseno del ángulo. Esta sería otra forma también de poder usar lo que se llama potencia aparente, ¿bien? Esta fórmula de aquí aplica tanto en monofásica como en trifásica. Y así encuentro yo también la aparente, pero necesito tener esas dos variables, la potencia activa y el coseno del ángulo, o factor de potencia, ¿ya? Esos, bueno, formularios también se lo voy a pasar más completo sobre este tema. Borramos todo esto. Hacemos lo siguiente. Bien, aquí está. Ya, quedamos con este más claro, porque ayer vimos también algo referente a esto, ¿no? Como la teoría diapositiva. Solo que nos estaba dando un poquito referencia a esto. Por ejemplo, aquí yo tengo cargas resistivas, ¿ya? Cargas inductivas y cargas capacitivas. Tengo tres tipos de cargas, ¿ya? Y de aquí el problema es más que todo la inductiva, ¿ya? La inductiva porque dice, en este caso, el que no me permite llegar al valor 1. Si no, si yo calculo la potencia total de una instalación, me va a dar 0,70, 0,75, 0,80, pero según norma tengo que tener 0,9 como mínimo, no menos de eso. Si tengo menos de eso, ya me van a multar, me van a dar problemas con el proveedor de energía eléctrica. Entonces, y ahí viene la multa. Y ya como soy responsable de la parte eléctrica, bueno, me ejecutan a mí, ¿no? Un memorándum por no haber tomado las previsiones o haber informado sobre el tema. Entonces, para evitar eso, ya tengo que tener muy en cuenta esos detalles. Y saber que el factor de potencia, yo como responsable de la parte eléctrica, ¿qué voy a hacer? Siempre ver que el factor de potencia es entre 0 y 1. Entre 0.9 y 1, perdón. Ya eso sí es importante. Si no, entre 0.9, que es la que mínima permite esto, hasta 1, el ideal. Ya, ese es el factor de potencia que me pide que debo hacer. ¿Ya? Entonces, es importante esta referencia. En el caso de dudar de esto, es una llamadita a la CRE y decir si han cambiado las disposiciones de la aceptación de esta factor de potencia, porque a veces actualizan y no te avisan. Suele pasar. Entonces, porque antes era 0,85, antes. Ya hay factor de potencia mínimo. Pero como ya hubo problemitas ya, y además que está creciendo la cantidad de empresas que hay en el parque industrial o en otros sectores, entonces se vio la necesidad ya de exigir un poquito más, a 0.9, ya porque ya, si se tiene a 0.85, lógicamente, ¿qué aumenta? Va a aumentar el consumo de corriente, aumenta. Entonces mis conductores, como ellos proveen energía eléctrica, sus conductores van a sobrecargarse más rápido y se van a calentar y va a pasar que va a haber apagones, ¿ya? Se van a ver apagones, problemas eléctricos, que no va a haber luz en un sector, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo que estaba así Santa Cruz, siempre había apagones, ¿no? Y eso era por los generadores que no estaban trabajando bien, ¿ya? Y había mucha carga, mucha demanda, y no podían satisfacer las necesidades ya del usuario final, de que les llegó ya nuevos generadores, ya hace más o menos 5 o 6 años llegaron nuevos generadores, y ya con eso ya apalearon el problema.
¿no? Entonces, pero ya con eso vino la nueva disposición de que el factor de potencia no será 0,85, sino va a ser 0,90. Entonces, todo tiene su historia. Bien, una vez que tengo eso, tengo que tener muy en cuenta que si es una carga resistiva, ¿ya? No hay alteración de la señal. Aquí está clarito. No hay alteración de la señal. No se altera. O sea, la corriente y el voltaje se mantiene constante. En cambio, si hay un problema inductivo, ahí está el motor. Yo veo esta señal, mira, es un motor. Es un transformador, un trafo, inductores gigantes, un arreglo de inductores, podría ser. Podría ser un arrancador de, ¿cómo se llama este? Autotransformador. ¿Qué es un autotransformador? Es uno que aquel que viene lleno de bobinas, ya, por etapas, donde está instalado un motor de gran dimensión para que el motor arranque lentamente. ¿Con qué objetivo? Para que no se eleve mucho el consumo del motor cuando arranque. Para que la nominal del motor, ¿qué es la nominal? Es la que el fabricante establece como su corriente máxima que está permitida para que trabaje. Por, digamos, el motor que encendía ese autotransformador era un motor de 250 kilowatts. Imagínense un motor grandote. Imagínense que 10 kilowatts nomás es pesado, nadie lo alza. Un motor de 10 kilowatts, ustedes la pena lo pueden alzar y si lo alzan, en la noche seguro que tiene un dolor de espalda. Ya yo lo hago por experiencia, un dolor único. Entonces, pero a veces por el trabajo hay que hacerlo a veces. Pero, como digo, imagínense un motor de 250, de 10 nomás miren que es grande, de 250 pues es un supermotor. Entonces, ese motor para que arranque tiene una corriente más o menos de 400, 350, 400 amperes. Es hartísimo. Entonces, y el motor cuando arranca siempre consume de 3 hasta 7 veces su nominal. Multipliquen 300, por decirlo así, por 7. ¿Cuánto es? 2100. Así se Eso a habla. la arrancar, ¿no? Pero eso es un instante. O sea, eso es un instante. Es milisegundos. Pero eso basta para que vaya por toda línea, va a recorrer. Va a recorrer hasta van capacitores. Si no está bien, va a pasar y va a afectar a las líneas de los trafos, del suministro del generador y vaya hasta sus generadores. Es como así, le van a dar como un shock eléctrico a ustedes. Le van a impulsar un tipo de energía adicional. Y lo van a impulsar para afuera. Porque esa energía tiene que escapar de un lado, porque ese motor está generando igual su funcionamiento. Entonces, ese bajón es igual registrado por la 3, ¿ya? Por eso se usa autotransformadores, para que ese problema no exista. Ya se evite eso. Entonces, cuando hay ese autotransformador, reduce eso. Ya no va a ser 2000, sino va a ser 600, 500, algo pero ya aceptable. ¿Ya? O bien para eso también se usan lo que son arrancadores suaves, variadores de frecuencia, en lo peor de los casos, es un equipo crítico, ¿no? Entonces son características que hay que tener en cuenta, ¿ya? Cuando lleven instrumentación, ahí se ve muchas veces ese tema de equipos más claros sobre eso. En el caso que sea capacitivo, ese es el problema, que la corriente se me adelanta. Y adelantarse la corriente, pues es más fregado, ¿no? Porque este ya puede ser más dañino. Pero no suele pasar, más que todo es el problema inductivo, ¿ya? Entonces, lo que les menciono hasta el momento son conceptos que tengo que tenerlos muy claros, ¿ya? Bien, entonces, en Ingeniero, resumen, diga. ¿puede explicar un poco mejor el tema de qué pasa que se adelanta? O sea, ¿cómo afecta, ¿no? Que la corriente esté más adelantada que el voltaje o viceversa. ¿Cómo afecta a los circuitos y a los Ya. Si me tiene paciencia, ya estamos llegando a esa diapositiva. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Listo. Vamos a demostrar con el adelante y con cuando hay ángulo de fase y cuando no lo hay. Un ratito ya estoy llegando a la diapositiva y ahí va a entenderle mejor. ¿Ya? Ahí está explicadito. Si ahorita le explico aquí, no lo va a entender. Bien.
Entonces, en resumen, esta parte, tengo que corregir el factor de potencia con estas tres que tienen una relación una de la otra, una relación estrecha. Ya sí o sí estas tres existen, están de la mano. No puede ser una diferente, independiente de la otra. Si hay potencia reactiva, hay potencia activa, aparente, la suma de ambas, entonces estas tres están juntas. Bueno, esto lo voy a explicar despacito. Voy a explicar un ratito lo que a su compañero para que quede claro ese tema, ¿ya? Y a lo todos demás para que se entienda y no queden dudas. Bueno, aquí mira un ejemplo, ¿ya? Supongamos que tengo una red domiciliaria, tengo una carga genérica de 1000 watts, ¿ya? Y tiene un ángulo de desfase de 0,60. Ese es su ángulo de desfase. ¿Listo? Quiere decir que si está este ángulo, quiere decir que hay un detalle de una carga, cuando está muy bajo es una carga inductiva, un problema inductivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo despejo la fórmula monofásica de hace rato, ¿no? Despejo corriente, potencia, voltaje proporcional al ángulo. Como es una carga monofásica, yo sé que en monofásica es 220 voltios, ¿no? Entonces, potencia 1000 watts, que me pide aquí en mi carga, ¿no? 1000 watts. Yo tengo 1000 watts. Y 220 por coseno de 60, se puede hacer problemita. Miren cuánto es la corriente. 0,9. Pero ¿qué tal si no habría ángulo de desfase? O sea, no hay donde la corriente se desfasa. No hay carga así que me haga ese problemita. Aquí está otro ejemplo, miren. Aquí el ángulo, solamente estoy cambiando este dato. Solo estoy cambiando este dato de acá. Este estaba en 60, ahora este es 0 acá. Como no hay ahora ángulo, mire cuánto es el amperaje. Menor. Entonces, ese es el detalle. Me afecta en el consumo y esto, lógicamente, que me afecta también en el conductor eléctrico. ¿Ya? Entonces, esto va a ocasionar que mi conductor eléctrico que yo compre tenga que ser más grueso. Ya, como sé que tengo este desfase, este ángulo, este problema, entonces voy a tener que comprar un ángulo, un conductor más grueso. Pero, ¿qué tal si lo mejor lo corregimos? El factor de potencia a 0,90, ¿no? A 0,90. Esto va a bajar, por lo menos va a ser 5,6, 5,4. Va a ser menor. Entonces, el conductor que voy a comprar, la sección de conductor que voy a comprar, va a ser más económico. Entonces, mucho depende de eso, ¿no? No sé si me entendió aquí ya, si le entiende esta parte. Sí, clarito. Ahora entiende el motivo, por qué razón, ¿no? Es el tema del desfase. Ya. Sí. Bueno, ya bueno. Pregunta hasta aquí. ¿A una pregunta? Voy a mandarles otro link de un momento. Se va a acabar el tiempo, pero pregunta, por favor, hasta aquí para no perderlos. Alguien que se quedó por ahí con dudas. Quedó claro entonces. Ya, jóvenes, entonces nos vemos en 5 minutos. Dense una vueltita. Un tecito, algo, una agüita. Y le mando el link. Bueno, dense un respiro. Ahorita nos volvemos a conectar. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Chao, chao, jóvenes. Nos vemos en 5 minutos. Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero. ¿Ya?